Buenas noches, bienvenidos al análisis y a las entrevistas de las 8:45. Carmina, yo le doy una bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Sí, todo bien. Buena recuperación. Ahí vamos, poco a poco, pasito a pasito, literalmente. Literalmente, pasito a pasito, es cierto. Bien, bienvenidos. Hoy por la noche hemos seleccionado un tema que ya a estas alturas de que ha pasado el tiempo merece una evaluación, un análisis más profundo. Vamos a abordar el viaje y la visita que ha realizado el presidente Alejandro Yamatei a Ucrania junto al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de la Defensa. Vamos a incluir en algún momento también la trascendencia o no de la visita que hizo el canciller, el ministro de la Defensa, a Polonia, donde se entrevistaron con el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y el contexto dentro del cual este viaje ha sido realizado. Muy criticado, se cuestiona la razón, el motivo por las que viajó, algunos pues hasta tratan de averiguar cosas que no corresponden, pero en fin, ese es el tema y para eso tenemos tres invitados, Carmina, a quienes le damos la bienvenida: al ingeniero Mario Duarte, al licenciado Roberto Wagner y al licenciado Alejandro Palmieri. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Bien, dado que tenemos tres invitados y les agradecemos, vamos a ir por orden de alfabético. Mario Duarte, sus primeras impresiones de este viaje. Entendemos que el presidente y su delegación están volando de retorno a Guatemala, llegarán muy probablemente mañana por la mañana. Lo escuchamos. Gracias a todos y gracias por el espacio. Realmente cualquier tipo de acción política a este nivel, una acción de geopolítica específicamente, va a ser criticada por algunos y aplaudida por otros. Al final de cuentas, creo que fue una acción que muestra que Guatemala tiene la intención de querer apoyar a otros países que están pasando por momentos muy difíciles. Algunas personas tratan de ponerlo en un contexto muy simple, como que o estamos a favor de Rusia o estamos a favor de Ucrania, nos peleamos con esto, nos peleamos con aquellos. Al final de cuentas es un país pequeño que está pasando por un conflicto armado muy difícil, que está teniendo muchas consecuencias, pero al mismo tiempo es un país que fue llevado a ese conflicto, y dejemos por un lado cómo se causó, si fue culpa de los Estados Unidos por meterse con la OTAN a quererse meter con Rusia, o si fue por otras razones, lo que sea. Al final es un país que está en necesidad ahora, y Guatemala está tendiendo una mano a un país que tiene necesidad, que va a tener necesidad, pero que eventualmente en el futuro es un país que recordemos que es el granero del mundo, y quita que sea el inicio de una nueva apertura de ese país hacia nuestro continente, y que Guatemala pueda tener también una nueva búsqueda de mercados, no solo para nuestros productos, pero para también los productos ucranianos hacia nosotros. Gracias, licenciado Palmieri. Bueno, para comenzar, 43 millones de habitantes era el censo oficial en el 2020 de Ucrania. No es tan pequeño en población, quizás ahora sí se ha reducido 12 millones, se estima aproximadamente, de los cuales 5 ya están a nivel de refugiados en diversos países del mundo. Licenciado Palmieri, aclarando este dato, a ver, ¿cuál es su primera impresión sobre el tema, las relaciones bilaterales Guatemala-Ucrania, Guatemala-Rusia? Recordemos que es un conflicto bilateral de dos naciones, aunque hay muchas naciones que se han metido. El conflicto principal es de dos naciones, y la posición de Guatemala en este conflicto. Buenas noches. Yo creo que Guatemala ha expresado desde hace buen tiempo una intención de expandir sus relaciones bilaterales alrededor del mundo. Recuerdo hace unos años una expansión hacia el sureste asiático, por ejemplo. Ahora, justamente hoy, presenta cartas credenciales el embajador concurrente, obviamente, en Alemania, el embajador Lemke. Y en ese orden de ideas, todo esfuerzo por estrechar relaciones con países con los que se pueden compartir principios y valores o intereses, es buena. Pero el contexto actual es muy particular, por supuesto. Es un país que está en guerra, es un país que ha sido invadido por una potencia, porque Rusia, aunque ya no es la Unión Soviética, pero indudablemente es una potencia, sobre todo en esa región. Y como decía el ingeniero Duarte,
más allá de cómo inicia el hecho irrefutable, es que una potencia mundial invade el territorio de otra. Es una segunda fase, digámoslo así, porque todos recordamos el tiempo cuando Rusia anexó a Crimea. También se puede discutir los méritos históricos incluso de esa invasión también al territorio de Ucrania. ¿Qué intención puede haber tenido el presidente más allá de la obvia, que la acabamos de decir, y estoy seguro que el señor Wagner también va a ahondar en ello? Se puede discutir, pero ciertamente es estrechar lazos con una nación que puede proveer, como deben decir en el debate, oportunidades comerciales importantes para Guatemala. Roberto Wagner, serán 2 meses, con Carmina entrevistamos al canciller de la República y a la embajadora concurrente de Ucrania en Guatemala para comprender las razones o qué estaba detrás de la decisión del apoyo tan firme que le estaba dando y que le sigue dando Guatemala a Ucrania. Y recuerdo las palabras del canciller que decía que, bueno, este gobierno tiene ciertos pilares que definen sus posiciones diplomáticas. Recuerdo el tema de la no intervención, el tema de buscar la paz, el desarrollo, y que por lo tanto, al haber habido la invasión de Rusia a regiones de Ucrania, pues violentaban esos principios. ¿Considera que esos pilares que definió el canciller Búcaro, y aquí los escuchamos, lo reitero, son suficientes como para justificar no solo el apoyo político en los diferentes foros internacionales, sino incluso esta visita anunciada? La fecha exacta no la sabíamos, fue hasta que él ya estaba por allá, pero sí ya venía anunciando de que iba a viajar a Ucrania, suficiente para justificar esa visita de carácter, insisto, dentro del contexto político de las naciones. Sí, muchas gracias, buenas noches. Los pilares que tenemos y que diferentes gobiernos han tenido en política exterior son como una guía de buenas intenciones. La visita obedece muy claramente a una acción de parte de Guatemala que desde diferentes perspectivas de análisis de la política exterior pues benefician al gobierno. Un mensaje muy claro a Washington donde Guatemala está diciendo: estamos con ustedes, apoyamos, compartimos los mismos puntos que ustedes están apoyando precisamente en este conflicto, pero ante una situación que es muy clara, que es la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, Guatemala hace un recordatorio de que no, como otros países vecinos en la región, estamos del lado de Estados Unidos. Y pues obviamente, Mariano, lo mencionabas, uno de los temas aquí es un quid pro quo, para que empiece a disminuir o bajen las tensiones en la relación que tenemos con Estados Unidos, particularmente en el tema de la lucha contra la corrupción, las listas Engel. ¿Hasta qué punto Guatemala viene y muestra precisamente todo el apoyo que hace a Ucrania, apoyar un tribunal? Podemos hablar todo este tema de los principios. Yo estaría un poco en desacuerdo con mis colegas. Yo no veo, en el corto, mediano y largo plazo, no veo una oportunidad económica que sobresalga en esta relación. Si la guerra terminara mañana, Ucrania va a necesitar de una fuerte dosis de cooperación económica y financiera para reconstruirse. Ha perdido el 80% en buena parte de su producción comercial, que todavía sigue ahí, no sabemos si la tiene Rusia o si ya es parte de un mercado negro. Pero para mí es muy claro el mensaje que manda a Guatemala y específicamente a Washington, y creo que le ha quedado también muy claro en un comunicado que hace el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que prácticamente echa en cara esto, ¿no? Que esto prácticamente es una postura de Guatemala que tiene un mensaje más directo para Estados Unidos que para, digamos, las partes interesadas en este conflicto. Gracias. Licenciado Duarte, una de las críticas más fuertes que se le hizo al presidente Giammattei, por lo menos de las que yo pude leer y que tenía un poquito más de, no el carácter de las personas que siempre le van a criticar cualquier cosa que haga el presidente, sino que tenía me pareció una línea mucho más directa, decía
que si el presidente Yamatei realmente quisiera estar de lado y apoyar a Ucrania, hubiera congelado los activos de las minas Rusia, de una mina rusa que todavía está en el país, y hubiera roto relaciones diplomáticas o expulsar a los diplomáticos. Sin embargo, no lo hizo. Pese a eso, la Embajada de Rusia sí emitió un comunicado donde tratan de conciliar el asunto, pero también no están precisamente pues muy contentos con el tema. ¿Cómo analiza usted eso? Al final de cuentas, como decía al principio, apoyar la paz o apoyar a un país en una futura reconstrucción o en un momento difícil no quiere decir que Guatemala se vaya a pelear con Rusia, ni mucho menos. De la misma forma, nosotros hemos votado en contra, por ejemplo, en la ONU, que salvo las instancias, temas también bilaterales en la ONU, hemos votado en contra de Estados Unidos, muchas cosas, no quiere decir que nos estemos peleando con ellos, simple y sencillamente tenemos derecho como país soberano a extenderle la mano a quien querramos en el momento que querramos, sin tener que pelear con nadie. Creo que esa es parte muchas veces de esa bipolaridad que buscan algunos sectores de algunas ideologías de querer, tenemos que estar peleando. Si estamos a favor de Rusia, quiere decir que estamos peleando con Estados Unidos. Si estamos peleando si estamos de amigos de Estados Unidos, tenemos que por fuerza estar peleando con Rusia, y no es así. Simple y sencillamente son estrechar relaciones con todos, un país pequeño que somos, pero al mismo tiempo podemos ser amigos de todos los que querramos, o si no querramos, nadie nos puede obligar. ¿Eso incluye a China, licenciado Duarte? Por supuesto, incluiría a China, siempre y cuando sepamos nosotros también manejar ese tipo de relaciones donde no se quieran aprovechar de nosotros. Yo siempre he sido muy crítico de cualquier intento de aproximación a China, simple y sencillamente porque sabemos lo carnívoros que pueden ser, lo agresivos que son, y que Guatemala, lamentablemente, con los esfuerzos que se hacen, tiene mucha debilidad todavía digamos, en sus relaciones exteriores, y no tenemos ni la madurez ni la capacidad para poder negociar vis-a-vis en formas empatadas con un país como China. Alejandro Palmieri, mucha de la crítica, aparte de la que mencionó Carmina, que creo que es un tema que hay que analizar efectivamente, si dentro del catálogo de acciones que pudiera tener el gobierno de Guatemala está ese tema de algunas inversiones, que no solo es la mina, pero es la más importante que hay en Guatemala. Pero yo quisiera, traer a colación, en el 98, cuando se reabrió la oficina de negocios de la Federación Rusa en Guatemala, y Guatemala nombró al embajador Alexei de Sinegub para abrir la embajada en Rusia. Muchas de las críticas de aquel entonces vuelven a aparecer. Claro, estábamos en ese momento el tema ruso, de que es muy lejos, de que cuesta mucho, de que por qué se abre y no se priorizan otras acciones diplomáticas, de que por qué se hay que viajar, en fin, una serie de situaciones que se revivieron en algunos momentos, cuando Vladimir Putin visitó en el 2007 Guatemala. Eso, o sea, a muchos se les olvida. ¿Por qué hago estas acotaciones, Alejandro Palmieri? Y es porque, insisto, hay una crítica muy simplista hacia esa visita, sin entrar a profundizar realmente las consecuencias que puede traerle al país una declaración y una presencia tan directa, incluso con el tema del embajador concurrente Lemke, que pues va detrás, porque ya la embajadora de Ucrania, que radica en México, ya lo había hecho 2 meses atrás aquí en Guatemala. ¿Cómo lo ve usted? Primero, gracias por recordarme a un buen amigo que era Alexei de Sinegub. Y, a ver, no hay que perderse. El contexto pues puede dar algunos elementos, sin duda, pero yo quisiera más abordar las intenciones de este viaje. No veo intención alguna, lamentablemente, del presidente Yamatei en apoyar al pueblo ucraniano. La relación bilateral pues es una consecuencia de esto, que hoy se termina de formalizar. No veo tampoco, aunque ojalá se dé, la cooperación comercial, ojalá que sea en el futuro, pero ahorita tiene razón Roberto, no es inmediata, falta. La intención clarísimamente es manifestarse a favor de principios, de valores, de intereses comunes, y que en este momento son los intereses del gobierno de Guatemala.
Y digo el gobierno porque es de Guatemala, pero el gobierno no lo representa, entonces asumimos que es de Guatemala. Y no tenemos ninguna razón por la cual pelearnos, distanciarnos con nuestro socio comercial más importante, que es Estados Unidos. Mencionaba Carmina hace un rato a China. A ver, Estados Unidos, por supuesto, tiene relaciones diplomáticas con China, pero la relación de Guatemala con Taiwán es un punto importantísimo en la relación bilateral de Guatemala a Estados Unidos. De esa cuenta, Guatemala haría muy mal en abandonar esa estrecha relación, establecer relaciones diplomáticas con ese monstruo, pero más que eso, distanciarse de los intereses comunes que tenemos con Estados Unidos. Si queremos estrechar las relaciones que pueden haberse visto golpeadas, enfriadas por distintas situaciones, mal haríamos en no hacer todo lo que podamos como país, como gobierno, en hacer estas manifestaciones que son simbólicas probablemente, pero eminentemente políticas y diplomáticas. Y lo vimos, como bien decías, en el manifiesto, en el comunicado, dos comunicados de la embajada rusa, lamentándolo, pero más importante aún, en el comunicado del gobierno de Estados Unidos, que agradece y reconoce esa actitud del gobierno de Guatemala. Creo que es un paso importantísimo. Más allá de Ucrania o Rusia, la relación importante es Guatemala-Estados Unidos. Licenciado Wagner, a ver, ¿está usted de acuerdo con lo que dijo el licenciado Duarte, el licenciado Palmieri? Sobre todo porque partamos de algo. Esta no es una guerra fría, no es una tensión que se está dando entre dos países. Es una guerra donde hay muchos muertos, donde hay niños, ancianos, mujeres, hombres que están dejando de producir, de trabajar por su país en guerra en ambos países. Rusia, pues no su población civil, pero sí su población militar, que muchos de ellos son jóvenes que han sido llamados de la reserva, etc. Ok. En los conflictos armados, entonces, ¿no se toma partida? O sea, regresamos al tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces había que estar bien con los nazis y con los aliados, o cómo son estas cosas, porque ese es el tema, ¿no? Estamos cuestionando si Guatemala debe de dar un apoyo tan abiertamente que puede perjudicar las relaciones diplomáticas con Rusia, o si solamente somos amigos de todos, entonces, ¿por qué hacer esta representación? Son cosas que no me quedan claras. Sí, existe una analogía en las relaciones internacionales en donde la intervención prácticamente se toma como un principio. Es la analogía de Múnich y de Vietnam. Se debió haber intervenido en Múnich para prevenir precisamente, como mencionas, el tema de el alza del nazismo en Alemania, y no se debió haber intervenido en Vietnam, que fue un desastre no solo para Estados Unidos, para los franceses antes de ellos y para los japoneses antes de ellos. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí el punto importante es, y estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro, nuestra relación más importante es con Estados Unidos y hemos estado en una estira y encoge. Y hoy demostramos precisamente, cuando inicia hablas, digamos, precisamente es una guerra, hay muertes y hay que condenarla, y ese es un principio muy liberal que prácticamente todos los países en Occidente lo están tomando. Para el círculo cercano de Vladimir Putin, esta es una... no es una guerra, y por eso ellos mismos lo han llamado una operación militar especial. Desde ese punto de vista es un tema bastante complejo. Entonces, uno, ¿qué decisiones toma? Uno toma una decisión que aquí, importa más el tema con Estados Unidos, que para mí es el gran objetivo. Y dos, y eso se analiza, y en los dos comunicados que sacó Rusia, queda muy claro también, o sea, nuevamente, es que esta polarización, la que mencionaba el ingeniero Duarte, tiene mucha razón, de que es que no es un maniqueísmo de buenos y malos, es un conflicto complejo, y Rusia tampoco está diciendo, vamos a paralizar nuestra relación comercial con Guatemala y nuestras relaciones diplomáticas. No, al contrario, las refuerzan, y solo hacen un recordatorio de que están en desacuerdo con esta visita y esta acción, pero la diplomacia sigue. Entonces, al final del día, uno tiene que hacer valer sus intereses. Es ahí donde yo venía al principio y decía, muchas veces los principios que tenemos y que guían nuestra política exterior
son como guías a seguir, ¿no? Como manuales de buenas intenciones. Al final del día tiene que prevalecer el interés. Y lo que busca Guatemala también es que los Estados Unidos piensen ese interés y que diga, bueno, vean cómo está la región. El Salvador no está con nosotros, en México no se puede confiar, Honduras es un gran misterio, Nicaragua olvidemos, pero ahí está Guatemala, que con acciones acaba de mostrar algo muchísimo más fuerte que lo hacen las declaraciones o las palabras. Entonces, esa decisión al final del día es una cuestión que después la relación bilateral con Rusia, que es más importante en términos materiales con Guatemala, pues es una cuestión que se debe seguir cultivando, pero nuevamente las acciones que se toman con el caso de Ucrania son acciones que, en mi opinión, si se analiza desde una perspectiva liberal, realista, constructivista, quedan bien, o sea, fríamente analizadas, es un logro para el gobierno de Guatemala el mensaje tácito que está mandando. El canciller Sergei Lavrov, que a propósito es de los más longevos que tiene, se reconoce similar a la reina Isabel II, pero no los estoy comparando, sencillamente quiero destacar tanto tiempo que han conocido presidentes, han conocido otros cancilleres, ahí siguen, es un zorro en el tema de la política exterior. Ha ido modificando y ampliando su discurso en relación a la motivación de la invasión y la guerra contra Ucrania. Iniciaron con una intervención militar para defender los intereses de repúblicas, así lo dijeron, que se estaban siendo amenazadas por Ucrania. Después, para consolidar eso, hoy tienen otras preocupaciones y han extendido la operación por la llegada de los misiles más modernos, de más largo alcance, y que si se acercan demasiado a ciertas regiones o a la frontera, pues esos misiles ucranianos, que ya están en poder de los ucranianos, puede alcanzar no solo las poblaciones cercanas a la frontera con Ucrania, sino más allá. ¿Por qué hago estas anotaciones, Mario Duarte? Y es para contextualizar la pregunta. ¿Dónde está el verdadero, a su criterio, interés de Rusia, de la Federación Rusa, en relación a esa acción militar? Ya sabemos lo que pasó en Crimea, nos ha olvidado lo del 2014, ahí ya se asentaron, ahí ya tienen raíces, y pudiera pasar lo mismo en Odessa, en la región del Donbass y alrededores. Claro, pues, si me permite, voy a separar la respuesta en dos partes. La primera es, creo que fue Churchill el que dijo que no hay fuerza más imparable que cuando Rusia está en movimiento de expansión. Y Rusia, desde que fue el Imperio Ruso, siempre invade hacia afuera, principalmente cuando se siente amenazado o cuando tiene que hacer una muestra de fuerza, y que no se olviden que sigue siendo Rusia. Más allá de lo que ha sido muchas veces provocado, otras veces lo hacen como una provocación estratégica de ellos para establecerse y establecer su frontera. Vemos que es un país que está rodeado de potenciales enemigos, a diferencia de Estados Unidos, que es una gran isla con un amigo, que es casi hermano arriba, y México y un patio trasero, digamos así, como dicen muchos, a Latinoamérica, que controla fácilmente. ¿Por qué Rusia va a defender siempre el que no haya, o mejor dicho, va a evitar que haya ese tipo de armamentos cerca de ellos? Obviamente porque se miran amenazados. Ahora, la cuestión es de que no solo, ahora viene la segunda parte, no solo tenemos en cuenta lo que puede hacer Rusia de aquel lado para evitar que no llegue más armamento de diferentes países a proteger a Ucrania, pero que también Rusia ahora tiene varios aliados en Latinoamérica. Tiene Venezuela, tiene Cuba, tiene Nicaragua, potencialmente ahora ya tiene a Colombia también, que ya el presidente electo Petro menciona que va a mejorar sus relaciones con ese país. ¿Y quién quita también que Rusia pueda tomar la misma acción de empezar la carrera armamentista en nuestro continente, armando a estos países, así como otros han armado a los países que están muy cerca de ellos? Estamos viendo otra vez una escalada de armamentización, y en el tema que solo agrega un poquito más de desestabilidad a un mundo que está bastante problemado, no solo post pandemia, pero también con las crisis económicas que se están dando, en mi opinión personal, causadas artificialmente por diferentes intereses. Licenciado Palmieri, entonces, para regresar al tema principal de la entrevista, que es el viaje del presidente Yamatei a Ucrania. Podemos leerlo entonces por lo que dijo el licenciado Wagner, por lo que usted dijo en su intervención anterior,
de que realmente se actuó para decirle a Estados Unidos, estamos con ustedes realmente, no es tanto el impacto ni que vaya a tener con Ucrania o Guatemala realmente en este momento, sino decir, Estados Unidos los seguimos apoyando y pueden seguir contando con nosotros? ¿Es algo así la lectura? Ciertamente. Yo usaría otros términos, hey, aquí estamos, no somos nuestros vecinos, ustedes nos tratan mal, nos mandan listas, dan declaraciones en contra de nuestros funcionarios, pero a pesar de todo, el país, la relación bilateral se mantiene sólida y puede ser fortalecida si ustedes Estados Unidos, toman en cuenta que no somos nuestros vecinos. Hoy, redes sociales, vi otro comunicado de la Embajada de Estados Unidos, me llamó la atención, que realza los esfuerzos conjuntos de la lucha en contra del narcotráfico. Eventualmente la Embajada hace pronunciamientos como estos, pero hoy, justamente, que lo haga, me llamó la atención porque aparentemente está teniendo un efecto. A ver, estoy seguro que el Departamento de Estado y la administración Biden no va a quitar el dedo del renglón sobre la lucha en contra de la corrupción o lo que interpreta como la falta de lucha en contra de la corrupción, pero va a hacer más esfuerzos para hacer notar que la relación de países se mantiene sólida, porque eso es algo que muchos han querido hacer creer al público, que las relaciones están deterioradas, y no, las relaciones de país, las relaciones diplomáticas, comerciales, están perfectamente bien. Que hay algunos elementos que a criterio de Estados Unidos, a criterio muy particular de Estados Unidos, no compartan su visión o afectan sus intereses particulares, es otra cuestión. Las relaciones se mantienen y probablemente actos como este, que algunos han querido equiparar al traspaso de la Embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén, que tuvo precisamente el mismo efecto y la misma intención, pues lo quieren hacer bien, pero el hecho es que funciona. Y es una muestra, es una forma, de demostrar que somos aliados. Yo creo que la jugada está muy bien. Tristemente, la situación es distinta como el traspaso de la embajada, porque hay, como bien decías, hay muchas muertes y la situación es distinta, ¿verdad? No hay que perder de vista el tema humanitario. Buen recordatorio el tema del traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Creo que es un buen referente de análisis. Roberto Wagner, a ver, recuerdo poco después del 24 de febrero, día que inició la invasión, no recuerdo si ya fue en marzo, Nicaragua ofreció su territorio para la instalación de una base de entrenamiento rusa. Pero sí, y siguiendo con la lógica de lo que tanto usted como Alejandro Palmieri indicaban, y Mario Duarte, que se privilegia la relación con Estados Unidos, ¿podría interpretarse acaso de que Guatemala abandera estos temas, abandera este tema en particular, también como un tema que tiene que ver con ese ofrecimiento que algunos lo tomaron muy en serio y que, bueno, podría ser dar otra vez que ponga pie Rusia de manera militar en la América Central? A ver, hay una gran diferencia en todo esto. Primero, la Rusia de hoy no es la Unión Soviética y es más, la Rusia actual no había terminado de modernizar su ejército, que lo inició hace 10 años, después de lo que fue la invasión a Georgia. Aquí la cuestión es nuevamente que estos son gestos políticos. Rusia no va a venir y digamos, o sea, una presencia militar rusa como lo que en un momento dado fue el caso de Cuba durante la Guerra Fría, yo lo veo muy poco probable, tomando en cuenta también, digamos, lo que es la logística de lo que tienen que hacer hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si lo vemos, por ejemplo, el tema, digamos, que es bastante más complejo con lo que sucede en Ucrania.
y hasta qué punto, por ejemplo, digamos, todas estas acciones, lo que en su momento dado hizo Venezuela, estrechando relaciones con Irán, estrechando relaciones con Rusia, abrazando a todos los que son enemigos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por molestar, ¿no? Por no decir una palabra más fuerte, ¿no? Pero es eso. Y en Estados Unidos, recientemente, levanta licencias de exploración y de comercialización petrolera en Venezuela, echando a la basura 10 años de abusos a los derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, presos políticos, todo lo que ustedes quieran. Los intereses pesan y la cuestión es las intenciones y las capacidades. Yo tengo la intención de hacer tal y tal cuestión, pero tengo las capacidades de hacerlo. Son dos cosas diferentes. Pero para mí el mensaje es ese, o sea, digamos, al final del día, digamos, Guatemala viene y se muestra y dice lo que bien dijo Alejandro, hey, aquí estamos, ¿no? Estamos con ustedes a pesar de todo. Y quisiéramos que las cosas vayan mejorando en este sentido. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel Ortega, no? O sea, rompe la relación con Taiwán, se va con China y después dice los rusos, no, vengan aquí, pongan bases, hagan todo lo que quieran. Y bueno, no es que Vladimir Putin se va a levantar, digamos, se levanta en la mañana y dice, wow, Nicaragua nos hizo este ofrecimiento, vamos a conquistar el hemisferio occidental. No, o sea, no va a pasar. Es una cuestión bastante diferente, pero que nuevamente son gestos que muestran esa pérdida hegemónica de los Estados Unidos en la región. Cuando antes habíamos visto presidentes en Centroamérica levantándole la barbilla a Washington, ¿no? O sea, son cosas que hace 10 años decían, no, si Estados Unidos maneja todo. No, o sea, nuevamente hay una cuestión geopolítica que está cambiando, hay una cuestión, digamos, en donde hay una serie de valores que son valores fundamentalmente occidentales que los sigue liderando Estados Unidos, y que encuentran en estos gestos, los ven muy positivos, como bien decía también Alejandro, digamos, los comunicados que ha hecho la embajada. Por otro lado, veamos el comunicado que hace Rusia, y Rusia, digamos, nuevamente está mostrando lo que decías, Mariano, la habilidad que tiene un Sergei Lavrov, que en su comunicado viene y tira un par de dardos, la crítica a Estados Unidos, un país pequeño de América Central, como diciendo, vean, esto no nos... porque lo mismo es Nicaragua, esto no nos quita el sueño, pero al mismo tiempo reforzando de que la relación se mantiene, la relación comercial, diplomática, se mantiene y se puede seguir estrechando. Entonces, eso para mí es la cuestión, son los gestos, pero yo creo que es peligroso que caer o analizar estas cuestiones como se analizó la Guerra Fría. Ya son dos temas muy distintos. Licenciado Duarte, a ver, esta pregunta, perdón, ingeniero, le vivo cambiando el título, perdón, ingeniero Duarte. Licenciado en Ingeniería. Sí, exactamente, ya voy yo cambiando, vaya que no le he cambiado el nombre, así que gracias. Porfa, sí, no. A ver, uno de los temas principales que hemos visto con el tema de Ucrania es los cambios en la opinión pública. En un inicio todo el mundo era yo amo Ucrania, banderitas de Ucrania y demás. Ahora Europa empieza a pasar por una crisis económica tremenda, Estados Unidos también, la gente está preocupada y demás. Sin embargo, los analistas de peso de este tipo de situaciones, y estamos hablando institutos ya más serios que no se dejan ir con lo que dicen los medios de comunicación, que nunca sabemos a veces con qué tendencia o qué intención lo están haciendo, y están diciendo que la única forma de que este conflicto va a terminar es que se sienten a negociar, pero que a la hora de sentarse a negociar, Rusia va a tener la sartén por el mango, por decirlo de forma coloquial. La pregunta es, ¿puede terminar el conflicto de otra manera que no sea negociando? Y si es así, ¿qué tanto tiempo puede llegar? O si no, van a tener definitivamente que sentarse con Rusia a negociar. Henry, recuerdo una noticia que salió hace un par de semanas y se me olvida cuál es el nombre de la segunda persona, pero que Kissinger y su rival eterno en temas de geopolítica y posición ideológica, los dos por primera vez coinciden en que la única solución para la salida de este conflicto entre Rusia y Ucrania es la negociación y la diplomacia honesta y transparente. Al final de cuentas, sí, es la única salida, creo yo, que va a haber. Rusia creo que se preparó lo suficiente para aguantar suficiente tiempo con esto. Sabemos que muchos países europeos, por más postura, por más golpes a pecho de gorila que se están dando y de defensa de Ucrania, siguen haciendo negocios con ellos, siguen comprándoles gas, siguen comprándoles petróleo.
Es un bloqueo económico, digámoslo así, solo para taparle el ojo al macho, como se diría en buen chapín. Eventualmente se va a terminar el conflicto, yo creo que se va a estirar quizás entre 6 meses a un año más, posiblemente. Ellos saben que tienen que ganar, de cierta forma, Rusia tiene que ganar este enfrentamiento porque no solo fue Rusia contra Ucrania, sino que fue Rusia contra una postura de un grupo multilateral que se querían imponer a ellos y de cierta forma vulnerar lo que ellos consideran su defensa de sus fronteras, ¿no? De nuevo, yo creo que hay la intención de Guatemala, al final de cuentas, no solo era, obviamente, a pesar de nuestras dificultades con la arrogante política exterior de la administración Biden con respecto a todo el mundo, no solo a Guatemala. Es de que sí, seguimos siendo aliados, seguimos un país, por pequeño que seamos, estamos aquí, somos aliados, pero también por pequeños que seamos, no quiere decir que podamos llegar lejos y tener ese tipo de relaciones. O sea, creo que el mensaje que utilizó el gobierno del presidente Yamatei es: no solo podemos llegar a Ucrania, si lo necesitamos podemos llegar a cualquier otro país, si lo necesitamos como país y estamos velando por nuestros intereses. Obviamente queremos quedarnos siempre con nuestro aliado principal y mantenerse de cierta forma el status quo que nos conviene tanto a los guatemaltecos con el tema de comercio que tenemos en Estados Unidos y Estados Unidos también con nuestro país. Son muchas luchas que tenemos en común: la lucha contra el narcotráfico, ahora la nueva lucha contra el coyotaje, ahora recientemente algunos senadores y congresistas de Estados Unidos están llamando que los carteles ahora son los nuevos dueños de la esclavitud, del nuevo modelo de esclavitud humana que se da y es manejado por los carteles, una nueva guerra que probablemente nos van a involucrar los Estados Unidos a Guatemala. Así que es un conflicto que se va a acabar con la transparencia necesaria en la diplomacia, en la muestra de intereses compartidos, y al final de cuentas que cada quien, digámoslo así, se regrese a su caja y dejen de estar tratando de vulnerar los intereses digamos en este caso, de superpotencia. Entramos a la recta final de este programa y les vamos a solicitar, hacer un corte de caja sobre el tema fundamental, Alejandro, Roberto y Mario. Son pocos minutos y si de refilón solo pueden dar una opinión sobre la visita al canciller de Polonia, que creo que, insisto, no debemos dejarla al margen por lo que representa la relación con Polonia. Alejandro, Roberto, Mario, en ese orden, por favor, y muy breves porque ya los minutos están contados. Un poco más de lo mismo, manifestar las relaciones bilaterales de Guatemala con cualquier país con el que comparte principios y valores, vamos a decir, valores occidentales, por ponerles de una manera. Creo que Polonia está jugando un papel en el conflicto que acabamos de tratar muy importante, y es una forma de reforzar esa relación. Más allá de temas ideológicos o identificación ideológica que pudiera haber entre un gobernante o un gobierno y el otro, pues creo que es incidental. Más bien es la relación, fortalecer la relación diplomática bilateral con un socio, con un participante de OTAN, para mencionar al ente multilateral que está jugando un papel preponderante en este conflicto. Roberto Wagner. Sí, muy rápidamente, creo que es otra indirecta, muy directa, pero esta vez a Bruselas, a la Unión Europea, que en mi opinión son realmente quienes provocaron realmente el actual conflicto que estamos viendo, es una opinión personal, pero que nuevamente va a visitar Polonia porque Polonia, y así como otros países de Europa del Este, miembros de la Unión Europea, miembros de la OTAN, han sido bastante más eficientes que Bruselas en las posturas que ha tomado para este conflicto y sobre cómo tratar con el tema de Moscú. Entonces, nuevamente yo creo que es, digamos, si analizamos fríamente la visita del presidente de Ucrania, la visita del canciller a Polonia, pues, digamos, desde cualquier perspectiva teórica que lo quieran ver, el gobierno sale bien parado. Mario Duarte. Es uno de esos movimientos, de nuevo, muy estratégicamente bien pensados. La visita a Polonia, recordamos, Polonia es uno de esos países que está en el mero borde de lo que es el oriente, el occidente de Europa,
un país que ha sufrido mucho, pero también al mismo tiempo ha tenido eventos de mucha grandeza, principalmente política, incluso en guerra. De nuevo, es lo que bien dijo Roberto Wagner, es de que es una muestra también hacia otras fuerzas, Bruselas, de que también Guatemala puede tener sus propias aproximaciones y no depender del multilateralismo para poder estar conectado al resto del mundo. Podemos buscar nuestras propias conexiones y creo que esa es una buena estrategia que debemos de tener como país. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado Mario Duarte, Roberto Wagner y Alejandro Palmieri. Buenas noches. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Si el conflicto, como lo anticiparon nuestros entrevistados, Carmina, 6 meses, 1 año, pues vamos a continuar analizando qué consecuencias. ¿Usted cree que habrá consecuencias de que el presidente haya llegado? Yo quiero rescatar definitivamente lo que dijo Mario Duarte, el artículo de la entrevista que le hizo Neil Ferguson a Henry Kissinger, creo que es excelente porque habla del tema de China. ¿Qué tiene que ver China en este conflicto? Salió en junio en The Times, en The Sunday Times. En la edición dominical. Dominical, exactamente, de The Times, así es. Excelente entrevista. Y yo creo que vale la pena. Yo honestamente creo que el conflicto termina antes porque Europa no puede aguantar. No va a pasar el verano, no va a pasar el otoño invierno. o el invierno. Así es. Mi pronóstico es que termina mucho antes. Si se van a sentar a negociar, ese es mi pronóstico. Bueno, creo que de la negociación nadie lo discute, el tema va a ser cuándo. Ahí tenemos toda la razón. El invierno nos dará la pauta. Bueno, el Si invierno es un invierno allá. cálido, si es un invierno cálido, un buen invierno, puede ser que dure más. Sí. Bueno, estamos hablando del invierno de Europa. De ¿no? Europa, exactamente. Bueno, con estas palabras agradecemos que nos hayan acompañado, les invitamos a que continúen con Canal Antigua y con Carmina regresamos el próximo lunes. Buenas noches.